Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Hoy vamos a construir una soldadora por arco eléctrico y todo simplemente con, bueno, un lápiz y algunas cosas más. La cuestión es que vamos a utilizar el grafito que tiene dentro cualquier lápiz. Es mejor si es un lápiz con un grafito bastante grueso. En este caso, este lápiz creo que se llama lápices de carpintero o así, pero bueno, no os preocupéis. Cualquier lápiz nos puede servir. La cosa es que es un poco complicado el despegar el grafito sin que se rompa de la madera, porque está pegado y bueno, es un material muy endeble, o mejor dicho, quebradizo. La cuestión es que, bueno, haciendo un poquito así como de presión con los alicates, vamos quitando trocitos de madera y me salió en dos trocitos. Este trozo es el más grande, pero me vale, vamos, de sobra para realizar el vídeo. También necesitaremos una regleta de estas para hacer empalme de electricista. Esto es una parte imprescindible si queremos hacer este proyecto. Lo del lápiz evidentemente no tenía pérdida, todo el mundo tiene uno. Y el tema de la regleta tampoco es complicado, lo venden en cualquier ferretería si no tenemos por casa. Necesitamos un mango para nuestro soldador de arco eléctrico. Un trocito de madera similar a este, genial. Es mejor madera porque la madera es aislante de la temperatura y en este caso se va a calentar un montón. La broca que he usado es de 3 milímetros y es muy pequeña para la llave Allen, que debe ser, pues no sé de qué medida. Eso la verdad es que ahí me habéis pillado. Pero ¿cómo se puede ensanchar un agujero? Con un tornillo. Nada, metemos el tornillo, que suba, que baje, y así habremos eso, conseguido ese espacio extra para que nuestra llave Allen entre. Eso sí, con alguna dificultad, pero eso nos viene bien para que no se salga del sitio y quede totalmente fija al mango. Bueno, ya tenemos básicamente hecha la herramienta, la soldadura por arco. Tenemos el mango, tenemos la llave Allen, tenemos la regleta de empalme y tenemos también el grafito que hemos sacado del lápiz. Pues nada, vamos a montarlo todo. Como veis, no tiene ninguna dificultad. Son como 4 piezas o partes y ya estaría hecho. Pero claro, esto por sí solo no funciona. Necesitamos alimentarlo. En este caso es una fuente de alimentación de 24 voltios 5 amperios. Y como vais a ver, va muy bien. Esta fuente es bastante buena porque además está protegida para los cortocircuitos. Por lo tanto, bueno, inicialmente no se va a quemar. Si le diéramos mucho, se acabaría quemando el transistor de potencia. Pero por hacer esta prueba no pasa absolutamente nada. Vamos a intentar soldar dos hilos o cables eléctricos de cobre. Vamos a poner uno de los polos en el cable y el otro en nuestra soldadora y ves, ahí se está produciendo el arco eléctrico que alcanza una temperatura muy alta, de más de 1085 grados Celsius, que sería la temperatura mínima para fundir el cobre. Y ahí lo tenemos, ha fundido el cobre un cable con otro, haciendo una unión o digamos un empalme un poco bestia, ¿no? Para esto lo normal es usar un soldador y estaño, pero ya sabéis, aquí estamos haciendo un prototipo de soldadora por arco. Pero bueno, vamos a ver qué tal se comportaría si quisiéramos eso, soldarlo con estaño. Y ahí lo tenemos, yo creo que funciona genial. De hecho, la temperatura que alcanza, vamos, es brutal. He puesto esta madera debajo para no dañar mi mesa de grabación, porque es que si no me iba a dejar ahí un rodal quemado seguro. Y ahí tenemos la soldadura con estaño efectuada al más puro soldador y estaño, o sea, como cualquier profesional electricista o electrónico. Pero vamos a aumentar un poquito el nivel. Vamos a poner dos cables más una varilla de hilo rígido y a ver si consigue soldarlo. Bueno, evidentemente, claro que se consigue, pero vemos que cada vez lo que es el grafito del lápiz está, bueno, como más desgastado, se va, bueno, va perdiendo grafito. Por lo tanto, si siguiéramos usándolo, tendríamos que reemplazar un grafito usado por uno nuevo. Y la soldadura, lo dicho, un éxito, aunque es un poco vasto. Esto realmente utilidad yo creo que no tiene mucha, pero demuestra que sí, que se puede hacer una soldadora por arco eléctrico a nivel casero. Vamos a ver si consigue fundir el metal de las monedas de 5 céntimos de euro. Esto sería ya alcanzar una temperatura extremadamente alta. Vamos a ver si lo consigue.
Y bueno, parece que... no sé, tengo mis dudas. Vamos a ver si están juntas. No, se han separado. No ha conseguido derretir el metal, pero posiblemente si hubiera usado otro electrodo que no fuera el grafito del lápiz, sí que hubiera conseguido el derretir un poquito el metal y haberlas juntado. Bueno, decidme si queréis que mejore esta soldadora por arco eléctrico y dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Giga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.